Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Katia Olascoa y les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis Reto 2024. Hoy vivimos nuevos tiempos, también nuevos retos en los cuales las mujeres tienen mayores posibilidades de llegar a cargos de elección popular, tanto en el sector también público y también en el sector privado. Sin embargo, un aspecto que sigue siendo un reto para la generalidad de las mujeres es la brecha salarial que continúa existiendo respecto de los hombres. Y hoy hablaremos precisamente de este tema en Reto 2024, la inequidad salarial en materia de género que aún pues existe en nuestro país y el cual pues también para conocer cuáles serían las alternativas para revertirla. Este tema sin duda alguna es complejo, es complicado, pero según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, la brecha salarial del género es de 16%, es decir, para que usted se dé una idea, que por cada 100 pesos que percibe un hombre, una mujer recibe 84 pesos. Y para abundar en este análisis, hoy nos acompañan dos grandes invitadas, Cintia Valeriano, especialista catedrática del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y también se encuentra con nosotros Dinora Estrada Sobrado. Ella es abogada y docente, actualmente es directora del Instituto de Justicia Administrativa, perteneciente al Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro estado, el Estado de México. Que comencemos a analizar y quiero comenzar contigo, Cintia, un poquito para conocer las causas. Las mujeres pues han crecido en los diferentes ámbitos, incluso pues en la política vemos más participación, nuevas leyes, que más adelante vamos a hablar acerca de esto, pero ¿cuáles crees que son las causas que siguen pues detonando esta inequidad salarial? Bueno, por supuesto tenemos un espectro muy amplio de causas o de razones que han sido profundamente estudiadas, ¿no? Recientemente, apenas a finales del año pasado, ONU Mujeres hizo todo un estudio sumamente profundo precisamente para poder por lo menos visibilizar las más importantes. Algunas ya se comentaron precisamente en la cápsula, pero quisiera abordar específicamente 4. La primera de ellas, la falta, por ejemplo, de empleos de medio tiempo, ¿no? Sabemos perfectamente bien que por cuestiones culturales lo tiene perfectamente monitoreado ONU Mujeres. En la medida en la que los empleos van extendiendo sus horarios o sus jornadas laborales, esto inhibe en buena medida la participación de las mujeres, que en su inmensa mayoría hasta el día de hoy, como lo vamos a ver en algunas estadísticas más adelante, sigue siendo predominante su presencia, sobre todo en materia de cuidados de personas, ¿no? de menores y de enfermos, etcétera, etcétera. La segunda tiene que ver con la existencia de estos empleos que social y económicamente no son adecuadamente valorados. Y aquí, particularmente, ONU Mujeres se detiene para hablar precisamente sobre la minusvaloración del trabajo, ¿no? Cómo las mujeres se perciben a sí mismas o se asignan a sí mismas o aceptan precisamente recibir remuneraciones mucho más bajas porque consideran que el trabajo que realizan no es importante, ¿no? Las vemos particularmente en el sector servicios y el sector comercio, en donde predominantemente asumen o aceptan condiciones laborales precisamente por esta baja percepción de la importancia de su trabajo. La siguiente tiene que ver con el origen racial, el origen étnico, la existencia de hijos o no hijos también. Hay por ahí alguna serie de estudios mucho más profundos que nos dicen que a la medida en la que van incrementándose el número de hijos, también van disminuyendo sus percepciones salariales o incluso la posibilidad de ser migrantes o no. Y por último, el tema que tiene que ver con los roles de género, ¿no? Esta cultura que todavía nos ha costado muchísimo trabajo, aunque vamos a ver más adelante que hay países que lo están abatiendo de una forma muy interesante que creo que tendremos mucho que aprender. Puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Dinora, para platicar un poquito contigo, esta inequidad tiene pues relación con este sistema patriarcal, precisamente de la cultura de dónde venimos, de cómo nos han educado. ¿Y qué nos podrías proponer? ¿Qué se puede hacer para comenzar a revertirlo un poco más? Primero tendremos que tomar en consideración que las mujeres, muchas de nosotras le hemos tenido miedo a los puestos directivos, porque cuando eres recién egresada y te dicen, ¿qué crees? ¿Vas a ser directora de tal o cual empresa? Tu primera reacción es, ¿yo? ¿Sabes? Es este miedo de decir, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué hice como para merecer esto? Este término de la meritocracia, que sobre todo creemos que no lo merecemos, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en un aspecto entre hombres y mujeres que nosotros empezamos a decir, bueno, es que ¿por qué yo? Y si él a lo mejor tiene más capacidades. No, espérate, tú las tienes y claro, te has venido capacitando por eso. Y sobre todo en ciertos aspectos que vamos a tratar más adelante, los techos de cristal, los pisos pegajosos que vamos a tratar en unos momentos más, pero sobre todo otro tipo de empresas que han empezado a tomar
medidas justamente para impulsar a las mujeres. Pero también de eso hemos aprendido también en el sector privado y también en el sector público, ¿no? Entonces, más adelante empezaremos a ver eso de cómo las mujeres estamos empezando a tener más cabida en puestos en el sector público cuando a lo mejor era un aspecto reservado para los hombres. Veníamos comentando poco antes, tanto Katy como Cintia, el nivel que ya tenemos las mujeres y sobre todo en la política, los puestos que antes estaban reservados para los hombres. Totalmente. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado una secretaria de seguridad cuando era un puesto reservado para los hombres? Una secretaria de la Contraloría, como ahorita lo tenemos en el gobierno del Estado, cuando eran puestos que históricamente y por trayectoria se habían dado a los caballeros. Entonces, es justamente esta situación de romper esta meritocracia y romper el esquema de ¿por qué no lo merezco cuando yo me he venido preparando para ello? Totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando de pues de cómo ha cambiado México en este tema, pues bueno, vamos a tener a la primera presidenta, 18 gobernadoras después de esta elección. Y ayer leía un dato interesante, un comunicado que lanzó el INE en estos días, en donde el 51% de los organismos públicos locales también son presididos por mujeres. Entonces damos pasos agigantados, Cintia, pero me gustaría también hablar acerca de pues esta inequidad que estamos hablando en esta mesa de hombres, mujeres, y precisamente mencionaba Dinora, este techo de cristal, pues que no ha logrado romperse del todo. Claro, afortunadamente cada vez vamos conociendo más, vamos, digamos, desmembrando el fenómeno para poder ir atacando adecuadamente o de manera mucho más eficaz sus causas, ¿no? Me encanta, por ejemplo, este indicador que tiene el Foro Económico Mundial de Davos, que particularmente desde hace ya 5 años a la fecha no falta precisamente el foro para hablar sobre, atacar este asunto de los temas de género. Y este índice que nos va señalando precisamente qué tan amplia o qué tan estrecha se va volviendo esta brecha en términos de igualdad salarial o de igualdad económica entre hombres y mujeres. Y este índice a su vez se compone de 4 grandes parámetros, ¿no? Uno de ellos que tiene que ver con participación y oportunidades económicas, que creo que este es quizá de los más castigados junto con empoderamiento político para el caso de México. Por ahí, al inicio en la cápsula se mencionaba cuál era la posición que ocupa México a nivel internacional. Sin embargo, dependiendo de cuál sea el subíndice seleccionado, pues nos vamos encontrando en un nivel más alto o más bajo. Por ejemplo, hablando de participación y oportunidades económicas, son indicadores que van desde 0, donde hay una nula y absoluta, una ausencia total de equidad, o donde la brecha es de más del 100%, del 100% en adelante, o bien parámetros que se acercan, digamos, a una igualdad absoluta, ¿no? Y ahí México, pues si bien viene de un 48, de un nivel 48 de 100, ¿no? En el 2006, cuando se empezó a hacer esta evaluación, hasta el 61.2 en el 2014, y básicamente cuando vemos las estadísticas, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Ocupación y el Empleo, pues nos damos cuenta que del 100% de las mujeres que se encuentran en condiciones para poder trabajar, solamente el 42% lo realiza de forma efectiva. Y si observamos además con mucho detalle dónde se encuentran participando principalmente las mujeres, nos encontramos pues con este fenómeno en donde en el empleo informal, ¿no? En estas actividades económicas informales es donde abunda la fuerza de trabajo femenina. Y mucho tiene que ver con cuestiones como flexibilidad del trabajo, con esta posibilidad de poder jugar más de un solo rol, ¿no? El rol de trabajadora o de, digamos, generadora de recursos, pero al mismo tiempo de ser madre, de ser cuidadora, de llevar, digamos, esta parte del trabajo doméstico que pocas veces se ve. Y por otro lado, el subíndice de empoderamiento político, en donde, como bien comenta Dinora, si bien hemos venido avanzando de forma muy agigantada, nos lo vamos a ver un poco más adelante ya con qué significará para nosotros la llegada de la primera presidenta a este país, ¿no? Cómo se traduce esto en términos de la colocación de cuotas, por ejemplo, para poder tener esta participación paritaria en los congresos, no solo en el Congreso Federal, sino incluso en algunos congresos locales, pero pues más allá de la esfera pública, ¿qué tanto se está reflejando esta igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito, sobre todo privado, que es predominante, ¿no? Qué interesante. Dinora, pues es una lucha de mujeres, ¿lo consideras así? Para que una mujer avance, ¿otras deben de sacrificarse? Desde luego que no, pero sabes, hay un término italiano que justamente se está acuñando, se llama afidamento. Nosotros tenemos el término sororidad muy arraigado hacia nosotros, pero el afidamento son estas redes que se tejen de ayuda de mujeres entre mujeres, que es un término poco usado, porque generalmente lo que hemos estado viendo y lo que se ve específicamente en el sector público es que cuando las mujeres entran en un rango de jerarquía mucho menor o mucho mayor que otras mujeres, lo que hacen es
darle cabida a unas cuantas mujeres, pero también ejercen ciertos niveles de violencia hacia las mujeres que están tratando de subir. Entonces, estamos frente a un fenómeno un poco complejo porque dices, a ver, si tú empezaste a subir y lograste esta superioridad jerárquica, ¿por qué tienes que empezar a echar abajo las otras mujeres que están creciendo? Entonces, estos términos justamente también vienen acuñados de dos situaciones. El techo de cristal, que ya conocemos, que justamente son estas barreras invisibles que tenemos, pero también un nuevo término que se está dando, que es el precipicio de cristal. Este precipicio de cristal que es en donde si yo ya sé que una situación va mal, por cuestiones de género, yo pongo a una mujer. Situación, por ejemplo, que se dio muy marcada con el término de Hillary Clinton. Si Hillary Clinton hubiera ganado la elección en 2008 en plena recesión de Estados Unidos, la culpa hubiera sido de ella. Claro. Situaciones que se dan también en los CEOs de Yahoo. Si Yahoo estaba por la borda y ponían a una CEO mujer, ella fue la que terminó de tirar por la borda a Yahoo. Entonces, son estas dos situaciones donde tenemos que empezar a verificar que las mujeres estamos avanzando, pero también en el sector educacional tenemos que empezar a girar esta ideología de jalar a las otras mujeres. No nada más porque yo ya llegué, yo ya la hice y yo ya estoy en una superioridad jerárquica y las demás no importan. No, es empezar a jalarlas verdaderamente. Y sobre todo un dato bien importante que Cintia nos compartió. El Instituto Mexicano de la Competitividad también hizo un estudio donde dice que únicamente el 33% de los cargos de mandos medios y superiores los ocupan mujeres. Pues estamos hablando de un porcentaje muy bajito. Sí. Si nos referimos ahora en una proporción femenina en cuestiones de jefatura de departamento, únicamente el 28% se encuentran ahí. Entonces, sí, vamos avanzando, eso es innegable, pero todavía seguimos bajas respecto al salario incluso que perciben los hombres en esos puestos de mandos medios y superiores. Totalmente de acuerdo, nos quedamos con estas cifras. Ya hemos dado algunas cifras interesantes. Quiero comenzar nuevamente contigo, Cintia, hablando acerca pues, de este momento histórico, el cual México acaba de avanzar con esta jornada electoral del 2 de junio. Viene la primera presidenta, voy a aclarar, son 13 las próximas gobernadoras en nuestro país. El 50% de los escaños del Congreso también serán para mujeres. Entonces, precisamente, pues bueno, hay presencia de mujeres, es tiempo de mujeres. Yo creo que está avanzando de forma muy importante, ¿no? De hecho, justo estamos esperando nada más que se terminen de resolver algunas cuestiones de carácter electoral ya para tener la cifra exacta, pero ciertamente la última estadística reportada por el INE daba cuenta de 545 ayuntamientos de los más de 2.400 municipios que se encuentran en nuestro país encabezados por mujeres y las más de 10,000 candidatas a distintos puestos de elección popular que se disputaron en esta elección del año 2024. Entonces, me parece que el hecho de que sea una mujer el que vaya a encabezar la presidencia en los próximos 6 años tiene una connotación simbólica importantísima. ¿Por qué? Porque esto de alguna forma no solamente va a ir abriendo espacios, sobre todo por la vía de las cuotas, ¿no? Está este tema tan discutido en su momento cuando fue aprobado por el Congreso, sí, precisamente para empujar una mayor participación de mujeres y de esta forma empezar a darles una mayor visibilidad, sino por lo que va a significar en los hechos y en la arena política, ¿no? El hecho de ir generando estas condiciones de igualdad que no implican única y exclusivamente cubrir la cuota para que a la mitad del periodo o unos cuantos meses después pues se les obliga a renunciar a sus escaños o a sus posiciones para que asuma el poder quien realmente ejerce poder político, sino para que las mujeres también vean, sobre todo para las próximas generaciones, que las mujeres también podemos participar en la actividad política y que lo podemos hacer realmente bien, ¿no? Porque además hay ciertos matices que incluso están empezando a estudiarse ya con mucha mayor profundidad sobre cómo las mujeres se empoderan en términos políticos, cómo toman decisiones, analizando un contexto muchísimo más amplio, algunas estadísticas asociadas directamente a actos de corrupción también, que pues de alguna manera dan cuenta sobre la importancia de dejarlas participar. Y me encanta lo que dijiste sobre las nuevas generaciones. Creo que ahora con una presidenta pues van a crecer de manera diferente, viendo otros escenarios, que creo que eso es otro tema para analizar interesantísimo, sin duda alguna. Pero Dinora, pues bueno, con estas nuevas condiciones políticas para nuestro México, hay que decirlo también para el mundo, mejorando las condiciones para reducir esta brecha, ¿de qué nos falta como México? Creo que reducir, los estadounidenses tienen un término que se llama el Dream Gap. Cuando nosotras tenemos la edad de 5 años, nos preguntan, ¿qué quieres ser? Astronauta, ingeniera, sí, química. Y después, cuando va avanzando nuestra edad, nos empezamos a dar cuenta que nos sectorizamos en
ciertas profesiones, que no están mal, pero nos sectorizamos a ciertas profesiones. ¿Por qué no romper esa situación de el sueño, mi sueño perdido? Y sobre todo apostarle a una educación basada en ciencia y tecnología, que justo es a lo que le está apostando nuestra presidenta, porque sí he de decirles que los estados con menor brecha salarial son Ciudad de México, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz, donde esta disparidad es menor al 10%. Entonces, la presidenta ahorita tiene el reto, la presidenta electa tiene el reto de justamente seguir por ese camino, ¿no? Porque justamente en Ciudad de México las mujeres están ganando 93.85 pesos por cada 100 que ganan los hombres. Entonces, si lo verificamos o si lo contrastamos contra el dato de que en Aguascalientes están ganando 89.64 pesos, vamos por buen camino. Sí. No estamos todavía iguales, pero vamos por buen camino. Y en el aspecto político lo estamos viendo justamente con la designación del gabinete que veníamos platicando, tanto el gabinete a nivel presidencial como con el gabinete que se está dando ahorita en el gobierno del estado, que estamos avanzando muchísimo más en puestos donde no se veía y donde nosotras justamente estamos abriendo trecho con respecto a los hombres. Totalmente de acuerdo. Cintia, ¿consideras que se necesita hacer cambios en la normativa de nuestro país para avanzar más en esta, o más bien cerrar esta brecha? Fíjate que vale mucho la pena voltear a ver qué es lo que están haciendo aquellos países que están avanzando a pasos agigantados para reducir precisamente estas brechas de desigualdad económica. Te voy a poner el caso, los típicos casos de estos países nórdicos, Islandia, Finlandia, Noruega, ¿no? Que son el ejemplo a seguir prácticamente en todos los rubros. Pero particularmente en este tema de brecha salarial, están realizando una serie de acciones bastante interesantes. La primera de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la emisión de leyes a nivel federal, que son prácticamente de observancia obligatoria para cualquier territorio y cualquier provincia, precisamente que obligan a las empresas, no solamente al sector público, sino a las empresas a así llevar a cabo esta labor de igualdad salarial y de cierta participación de las mujeres. De hecho, buena parte de estas normas, por ejemplo, obligan a que la iniciativa privada incorpore una cuota mínima del 40% de mujeres en los consejos de administración o los consejos directivos, ¿no? Pero no solamente eso, va todavía más allá. Tienen la obligación de comprobar cuáles son las políticas que están implementando hacia el interior de las empresas, precisamente para poder cumplir con esta idea de reducir las brechas salariales. Una de ellas es precisamente la búsqueda de los famosos certificados de igualdad salarial. Ahora, esto es por un lado, ¿no? La parte normativa y cómo están empujando sobre todo a la iniciativa privada a ir reduciendo estas brechas. Pero por otro lado, están plenamente conscientes de lo que significa también el sistema de cuidados, ¿no? Este sistema de cuidados que es importantísimo si lo que queremos es que las mujeres pues, no solamente tengan el espacio, sino que se atrevan a tomarlo, a ir por él, ¿no? Y en materia de sistema de cuidados, me parece que hay una política súper interesante implementada en este caso por Noruega, en donde no solamente hace obligatorio el uso de este famoso permiso de paternidad para el primer año de la vida del bebé, para que de forma paritaria hombres y mujeres puedan contar con 6 meses y 6 meses, ojo, pagados por el gobierno en su inmensa mayoría, 90% del salario es pagado, es absorbido por el Estado, le invierte poco más del 1% de su Producto Interno Bruto para que los padres también se incorporen en este proceso de cuidados de los hijos. Y parecería mentira, pero una decisión de política pública como esta ha provocado que se normalice la participación de los varones en la crianza de los niños y en el cuidado cuidado doméstico, ¿no? Cada vez se vuelve mucho más común que los varones se dividan las tareas domésticas, pero sobre todo el cuidado de los niños. Y por último, el tema de las famosas guarderías subvencionadas, ¿no? Este sistema sumamente amplio en donde prácticamente todos los países nórdicos permiten que para que las madres puedan regresar a trabajar de tiempo completo, tengan este sistema de cuidados muy amplio que les permita trabajar con la tranquilidad de que sus hijos están adecuadamente cuidados. Entonces, parecería mentira, pero estos tres elementos han reducido de forma dramática las brechas salariales. Algunas de ellas sí por la vía de la modificación o de la reforma normativa, algunas otras incluso ya teniendo impactos importantes en términos culturales, que creo que vale la pena observar y analizar para saber qué tanto podemos adaptar directamente a nuestra cultura. Pues como bien lo dices, grandes ejemplos que tenemos en otras partes del mundo para adoptarlas a nuestro país, que sería una gran oportunidad. Pero Dinora, de no optar precisamente por estas reformas legales en esta materia, pues ¿cuál crees que podría ser otro camino para poder reducir estas brechas? Creo que tiene que ver con la concientización de los titulares de las diferentes unidades administrativas, ya sea en el sector público y sector privado, en la igualdad sustantiva. Les pongo el ejemplo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, donde a razón de las gestiones que se están realizando por el magistrado presidente, 90% de sus titulares de mandos medios y superiores somos mujeres.
Prácticamente cuando entramos a reunión les comparto que somos puras mujeres y sobre todo logró justamente esta equidad salarial entre magistradas y magistrados. Entonces tiene más bien que ver con la manera de pensar de los titulares y este cambio en el paradigma que nosotros podemos justamente realizar. Y en este tenor, hablando justamente de nuestra presidenta, ella ya está por enviar una iniciativa al Congreso justamente de rango constitucional sobre la igualdad sustantiva y no solamente normativa. Ella sí lo está elevando ya a un rango constitucional. Entonces justamente es acceder a estas situaciones no solo en un cambio legislativo, sino más bien en un cambio de cómo está pensando el titular de la unidad. Y también, siguiendo el ejemplo de Cintia, he de comentarles que en Australia está un esquema piloto de las pilotos niñeras. Lo que están haciendo en Australia es justamente que el gobierno adquiere o brinda este apoyo económico a las mujeres de bajos ingresos y ellos costean justamente esta situación de las niñeras. Ejemplos como Estados Unidos, como Japón, donde tienen guarderías intergeneracionales, donde el adulto mayor convive con los niños pequeños. Entonces, justamente tienen este esquema de intergeneracionalidad que nos permite justamente brindarle mayores oportunidades a las mujeres. Pues a mí me encanta, creo que hay mucho que poder discutir acerca de este tema, creo que es un esfuerzo conjunto desde el sector público, desde el sector privado, desde la cultura, desde la sociedad, desde la educación, de cómo se está educando a las nuevas generaciones y creo que estos ejemplos nos permiten abrir también este panorama para conocer qué se está haciendo en este tema y qué se puede hacer y cuáles son los retos que aún hay en esta materia. Lamentablemente el tiempo se va acabando, Cintia, Dinora, para entrar a las conclusiones, pues un minuto, así que adelante para no quitarte tiempo, Cintia. Muchísimas gracias. Pues sin duda, creo que vale mucho la pena hacer todos estos esfuerzos de forma coordinada en el sector público y en el sector privado. El hecho de que las mujeres puedan participar activamente en la producción, en la generación de riqueza del país, implicaría un incremento del Producto Interno Bruto que va entre un 15 y un 22%, nada despreciable, sobre todo en tiempos de crisis, ¿no? Y por otro lado, pues también podemos evitar este colapso del sistema de cuidados. Cada vez que asomamos, por ejemplo, a hacer una revisión de estas estadísticas de cómo se encuentra el sistema de cuidados en el sector salud, el sector educativo, el sector servicios, vemos que son posiciones que son predominantemente de mujeres, pero que tienen un costo muy alto, ¿no? Vale la pena implementar esta clase de políticas que sí son políticas de género, pero que al mismo tiempo repercuten la estructura de las familias, pues evidentemente para poder mejorar las condiciones de desarrollo óptimo de los menores, de los jóvenes, etcétera, y por ende de la sociedad. Perfecto, me encanta. ¿Y con qué nos dejas, Dinora? ¿Qué le dirías a toda la gente que nos está viendo? Pues justamente limitar la discrecionalidad y sobre todo el sesgo de género justamente en los sistemas de clasificación profesional y en las prácticas retributivas. También el invitarlos a esta equidad sustantiva y sobre todo evitar los techos de cristal y, como ya lo veníamos diciendo, los precipicios de cristal, ¿no? El hecho de escudarte en el poner a una mujer ya cuando estás viendo que la empresa va por abajo o que alguna situación política ya va tendiente a perderse, no es culpa de la última mujer que estuvo ahí, ¿no? Es una situación de circunstancias que se vienen acarreando desde ahí. Entonces, pues justamente en ese sentido, igualdad sustantiva. Me encanta, pues yo les quiero agradecer por estos minutos, gracias por su tiempo, gracias por compartir y por invitarnos a reflexionar acerca de este tema que, como bien lo mencionamos, sí es tiempo de mujeres, pero también hay muchos retos que aún tenemos que atravesar. Yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado en este reto 2024 Mujeres con este tema, inequidad salarial. Yo me despido, soy Kate Olascuaga y les deseo a todos una excelente noche.